Y cuando hablamos de no clásicas, pueden ser de tipo 1, como esta, o, ¿alguien se acuerda una no clásica de tipo 2? Me parece que escribo muy grueso, ¿les parece? ¿Se entiende? Chicos, Está bien, profe, sí. chicos. Bueno, ¿y las no clásicas de tipo 2, alguien sabe? ¿Cuál es? ¿Le suena? ¿Y qué eran las CD1? Que alguien me preguntó. ¿Dónde tiene importancia? ¿En la presentación de qué? De lípidos. Puede ser, profe, por ejemplo, Y mira, micobacterias. NKT. Exacto. Tienen importancia las NKT. ¿Y de M y de O, dónde les suena? de M de O. En realidad, en el procesamiento y presentación antigénica de alguna vía. Y cuando hablamos de presentación, más que de presentación, tenemos que incluir, porque la presentación es el final, es el procesamiento. Y cuando hablamos de procesamiento, tenemos que pensar en ese agresor, que puede ser un microorganismo, que va a ser censado en la periferia, por ejemplo, ¡ay, no! Perdón. Esperen. Se me fue el pizarrón. Ese agresor que va a ser presentado o reconocido. Ay. Esperen porque se me cambió el color del... Va a ser reconocido, va a ser censado y endocitado, como dijimos, a través de diferentes PRRs o receptores de reconocimiento de patrones. Y dibujo así porque esa sería, por ejemplo, la migratoria, una célula dendrítica inmadura que tiene capacidad endocítica para que en su camino hacia el órgano linfoide secundario se transforme en esa célula dendrítica, que es una célula dendrítica, como su nombre lo dice, inmadura. Y cuando hablamos de dendríticas, no me tengo que olvidar de las células dendríticas plasmocitoides, que son importantes, ¿dónde? Frente a los virus, con producción de interferones no inmunes, y las células dendríticas convencionales, que serían estas, y las células dendríticas foliculares, que son las que se encuentran en los centros germinales de los órganos linfoideos secundarios cuando tiene lugar la respuesta inmune. Entonces, esa célula, que en realidad cambia su morfología
y se transforma en una célula dendrítica, en realidad, se transforma en esa célula, y valga la redundancia, en una célula, perdón, madura. Perdón, nadie me corrigió, ¿eh? Una célula madura. Esa célula madura, Profe, ¿qué es lo que va a tener? Una capa, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? Las células plasmocitoides es en fase aguda, ¿no? ¿O Las en células plasmocitoides están en el tejido, son células todo el tiempo? residentes. Ah, perfecto. En fase aguda es cuando recién ingresa el microorganismo. No importa la fase, o sea, ingresa el microorganismo y las células, sobre todo si son virus, ¿no es cierto?, le reaccionan, que Sí. son parte del sistema innato. Las plasmocitoides responden rápidamente, porque tenés que pensar que al sintetizar niveles elevados de interferones no inmunes, lo que hacen es proteger a todas las células vecinas de la infección, ¿no es cierto? Cosa que no pasa, por ejemplo, en COVID, donde el virus lo que hace para evadir inhibe a los interferones no inmunes, sobre todo los de tipo 1, y por lo tanto no hay protección de las células vecinas y hay infección, digamos, de todo ese epitelio respiratorio alto al iniciar la entrada al virus. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Y estas dendríticas, estas dendríticas foliculares, que las van a ver donde les dije, son células que no procesan tampoco antígeno como las plasmocitoides, no procesan antígeno. ¿Sí? Y estas células, ya vamos a ver que las dendríticas foliculares es los que expresan una alta densidad de receptores Fc y de receptores para componentes del complemento. Entonces, de esa manera, ligan inmunocomplejos por altos periodos y pueden, a nivel del folículo linfóide secundario, en esos centros germinales, permitir lo que se llama maduración de la afinidad. Eso es importante en la respuesta adaptativa, para generar anticuerpos de alta afinidad por el antígeno. ¿Estamos? Bueno, y esa célula dendrítica inmadura es la que migró, maduró y cambia su perfil fenotípico y además sus funciones. Entonces, esta célula, la célula anterior, esta célula es endocítica, pero vamos a poner fagocítica, mientras que esta célula es más bien presentadora. Siempre pensar que la presentación es en un contexto de, tiene la restricción MHC. Esto es importante. Durante este proceso, para que llegue a presentar a quién, por ejemplo, un linfocito T naive, acá va a necesitar procesar. O sea, tengo el procesamiento. Y cuando hablamos del procesamiento, tenemos que, puede ser, ¿me ayudan? ¿Cuáles son las vías? Por vía endógena, que va a ser en el ¿Qué es la citosol. vía? ¿Qué es la vía endógena? ¿Qué es la vía endógena? ¿Cuál es la vía endógena? La que se procesa en el citosol. O sea que, generalmente asociadas a las infecciones virales, por ejemplo, ¿sí? Virales. Donde tengo, por inducción viral, proteínas virales,
que tengo que recordar qué cosa. Sintetizadas en el citosol, van a entrar ¿a dónde? Al proteasoma, Para previa ubiquitinización, si no, no entran, y acá voy a obtener distintos péptidos, ¿sí? Esos péptidos van a entrar ¿a dónde? A través del sistema de TAP, que son ATP dependientes, al retículo endoplásmico rugoso, donde a partir de los ribosomas se fueron sintetizando las cadenas que se van a translocar y se van a pegar a la membrana del retículo de tipo 1 y de tipo 2. ¿Con qué diferencia? Que acá van a tener que madurar, ayudadas por distintas chaperonas y siempre se ubican muy próximas al TAP. Y por otro lado tengo las moléculas de MHC2 que tienen la cadena invariante. Esto hace, puse al revés, los péptidos van a entrar por el TAP acá. Estos péptidos no van a caminar tanto, sino mi dibujito quedó desproporcionado. Esos péptidos van a entrar a través del TAP. Y cuando la molécula de MHC1 esté madura, se van a cargar. ¿Y qué van a hacer? Van a salir y van a migrar hacia dónde? Hacia la superficie celular, donde se van a expresar en MHC1. Por otro lado, estas moléculas de MHC2 van a quedar protegidas, ¿para qué? Para no cargarse, porque no cumplen ninguna función a nivel del retículo. Eso la va a diferenciar ¿de qué vía? ¿De qué vía? Exógena. Chicos, ¿de qué vía? Exógena, Muy bien. profe. De esta vía De la endógena. no puede. Acá lo que tenemos es un microorganismo extracelular o intravesicular que en lugar de seguir el camino a través del proteasoma, ¿qué va a hacer? Va a entrar a un endosoma. En realidad decimos vía endógena, pero porque son proteínas de síntesis citosólica, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Sí? Y exógena porque es un microorganismo extracelular o, muchas veces, intravesicular. Y forman los endosomas. En esos endosomas queda lo que se ha endocitado. Y a esos endosomas se unen ¿quiénes? Los lisosomas, que generan lo que se denomina el endolisosoma. Donde ¿qué va a ocurrir? Distintas enzimas, como las catecinas, van a cortar los péptidos, ¿sí? El péptido es más grande, van a quedar en péptidos más chicos. Y esa vesícula o ese endolisosoma se va, digamos, a llamar ahora compartimento endosomal MHC2. Entonces, esto es muy rápido, ¿eh? Una molécula de MHC2 que se encuentra en el retículo, protegida por esa cadena invariante. Esa cadena no solo protege de que se pegue un péptido a nivel del retículo, sino va a permitir que migre ¿a dónde? Al compartimento endosomal. Y ahí, esa molécula de MHC2, que está con su cadena invariante, va a ser clivada por una catepsina y va a dejar un pequeño péptido, resto de esa cadena invariante, que todavía va a proteger a esa MHC2, y es ahí
donde el HLA o MHC de MDO entran a jugar y generan lo que se denomina acá edición de péptido. ¿Qué hacen? Retiran ese clip y cargan el péptido que se encuentra en ese endosoma. Y ahí estas moléculas son importantes porque DM es un regulador negativo, perdón, DO es un regulador negativo y DM es un regulador positivo, que lo que hace es lo que se denomina edición de péptido. ¿Qué significa eso? Que retira el clip, que no es más que un resto de la cadena invariante, y lo que hace es pega el péptido adecuado al bolsillo, por supuesto. Y ahí sí, posteriormente, ya esa molécula de MHC2 cargada se va a exportar a la superficie celular cargada. Y algo importante, las moléculas de MHC, así como cualquier molécula que forme parte del complejo mayor de histocompatibilidad, no pueden estar vacías en la superficie celular. Siempre en la superficie celular. Y ahora pregunto, si no entró el microorganismo, ¿con qué están cargadas? ¿Qué péptido tienen? ¿Qué les parece? Propios. Péptidos propios. Exacto, péptidos propios, provenientes de qué? De esos procesos normales, ¿no es cierto?, que llevan a que a la, digamos, destrucción, al procesamiento de moléculas que nos sirven y que obviamente se cargan sobre las moléculas de MHC y se expresan en la superficie. Y combinando estas dos vías, tenemos la vía cruzada, que generalmente está relacionada a inmunocomplejos o a células infectadas por virus, o células neoplásicas, donde lo que hacemos es endocitar, y si pienso en endocitar, tendría que presentarse en MHC2. Sin embargo, por distintas vías o mecanismos, lo que se encuentra en el endosoma pasa al citosol, y en lugar de hacerlo solo en MHC2, también va a entrar al proteasoma y va a seguir toda la vía que vimos y se va a presentar en MHC1. Y MHC2. ¿Alguna pregunta de todo esto que fue así por pantallazo? Chicos, Profe, ¿alguna pregunta? Sí. esta vía Dale. cruzada, entonces, ¿se puede Sí, decir que Andrea. es una tercera vía? Sí, pues. Y hay una cuarta también. Ah, perfecto. Sí, sí, Sí. sí, sí. Pero dejemos las tres nomás. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende? O sea, cuando pienso en la vía de los virus, se van a presentar en MHC1 y se van a presentar a linfocitos T CD8, funciones citotóxicas. Sin embargo, las otras vías, la otra vía, donde tengo el extracelular o el intravesicular, se van a expresar en MHC2 y van a generar perfiles de linfocitos T CD4 que podrán ser de tipo TH2, TH1, TH17, TH9, TH22, etc. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Algo de esto? Chicos, ¿algo de esto?
Bueno, y para terminar, Maca, comparto lo tuyo. Bueno, Doc, Encima, se llama profe mentirosa. Ese dio Macarena. Bueno, ahora contales lo que tienen que hacer, Macarena. bueno chicos, la idea es, vio que la profesora dice siempre que no le creen todo lo que ella diga. Bueno, ella es mentirosa, es una mentira. La idea de este juego era justamente repasar sería todo. De estas 4 etiquetitas, hay algunas que son falsas. La idea es que ustedes descubran y que justifiquen por qué es falsa. No sé si se llega a leer bien. Y el premio es que aprueban el primer parcial. Ay, no se te escucha. ¿No? ¿No se me escucha? Sí, se escuchó, pero como No. dijo es mentira. ¿Por qué? No. Ya empecé La doctora mintiendo. me dijo que aprobaba el parcial. Bueno, y hay que vamos. acertaban todo. Héctor, Juan, ustedes indiquen quién juega, qué grupo juega. Micaela Rivas, el primer nombre que veo, por eso nomás. Micaela y su profe. grupo. Bueno, Micaela, ¿qué grupo tenés? Tu grupo. bueno, Luciana, Estefanía y Paco. ¿Están? ¿Están? Sí, estamos, profe. Vía WhatsApp, decidan, dale cuál ellos, Maca. Elijan una etiquetita a ellos y que ellos digan si les parece verdadero o falso o no. Bueno, elijan, ustedes son los primeros. La celeste elegimos. Bueno, dale. Bueno, ¿Lee? ¿Tienen un ratito para pensar vía WhatsApp ustedes? ¿Lees? Profe, ¿Sí? ¿Bien? ¿podemos elegir cualquier etiqueta o Y ya eligieron una. Cualquiera Ya menos la eligieron celeste. la cuál se celeste. eligió? La ¿Eh? celeste. Ah, la celeste eligieron. Ellos eligieron la celeste. Ah, bueno. La rosada. Juan, ¿qué otro grupo? La rosada elegimos nosotros, el grupo 1, Lucas, profe. dale, la rosada. Nosotros la El verde, profe. El verde. Ahí Francisco Nosotros, dijo. profe. Francisco. Y la naranjada. Vamos. nosotros, profe. Dale, Paula. Tienen... ¿Cuánto les damos, Maca? Yo no hablo porque soy la mentirosa. 5 minutitos. Está peor que la profe. Juan, Héctor, ¿cuánto? 4 minutos. No, 5 minutos creo que es suficiente. Llame ya, como dirían. Bueno. Profe, Paula. ya tenemos ya nuestra respuesta. Bueno, vamos a esperar un chiquito que para no distraer cuando estén los 4 grupos, ¿sí? ¿Puede ser? Nosotros también, profe. Bueno. El grupo 1 también. Bueno, esperen, faltan 2. Sean pacientes. No impacientes, sean pacientes.
Profe, nosotros también tenemos. ¿Quién falta? ¿Qué grupo falta? ¿Qué etiqueta? ¿Anaranjada? ¿O cuál falta? Me parece que falta el grupo de Francisco, ¿puede ser? ¿O está Francisco? Ya estamos, profe. ¿Están Creo. todos? ¿Están los 4 grupos? ¿Sí? ¿Están los 4? Bueno, Maca, vos decidís quién empieza. La tarjetita rosada. Bueno, Nosotros. dale. Dale, Lucas. Bueno, profe, para nosotros, o sea, es... Lee qué dice Bueno, la tarjeta. la tarjeta dice, la presentación cruzada permite la presentación de antígenos endocitados a través de la molécula de SMH de clase 1. La afirmación no es verdadera por completo, ¿Por qué? digamos. Porque Bueno. no por completo, digamos. O sea, la presentación cruzada permite que la presentación antigénica, o sea, de antígenos endocitados, pueda ser por MHC1, pero también se puede expresar por MHC2. Ujú. Es decir, no está limitada al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, sino que puede ser presentado en ambos complejos. Exacto. Macarena, ¿estás de acuerdo o querés agregar algo? No, está bien, está bien. Bueno, Sí, y eso completa pero ustedes, yo recién les conté todo esto. Claro, así que- Claro, sí, pero no. O Y sea, aparte Pero- se puede decir que tiene un papel relevante en la inmunidad antiinfecciosa y antitumoral. Perfecto, antiviral sobre todo y Viral. antitumoral. Sí. ¿Mm? Entonces, eso tiene que quedar claro. Más allá de las vías de las cuales se produce la migración del antígeno del endosoma al citosol e inicia todo ese proceso a través del proteasoma, yo creo que lo que uno tiene que tener idea de la vía, ¿no es cierto? Y de la utilidad de la vía y de la posibilidad de presentar y por qué se llama cruzada, ¿no es cierto? Porque uno esperaría que al ser endocitado siga la vía de MHC2 directamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Queda Sí. claro? Sí. Bueno, ¿Aprobamos el parcial? y vamos a ver. Es muy Juegan con los fácil. sentimientos. Yo recién Juegan con los dije, sentimientos de los alumnos. Pero no dice únicamente, ¿eh? O sea que es verdadera, me parece, ¿eh? Sí, verdadera decimos en realidad. Claro. Pasa que es como verdadero incompleto. Ah, Bien, muy porque si bien. diría únicamente sería falso. Claro. Claro, si hubiese esa aclaración Así de que únicamente, sí, sería desaprobado el completamente examen. falso. Bueno, La tarjeta verde. Muy bien, tarjeta verde. Nosotros, profe. Dale. ¿Leo el Francisco. enunciado? Hola. Dale. Bueno, dice, un paciente carente de moléculas TAP1, TAP2 presentará en sangre periférica un muy bajo recuento de células TSD4. Eso sería positiva, sería falso, sería. Ujú, ¿por qué? Porque la ausencia de TAP1 y TAP2 forman el heterodímero que era proteína transportadora del péptido y constituye la vía endógena. Y la vía endógena activa linfocitos vírgenes a un perfil efector TSD8 y no TSD4. Perfecto. Muy bien, pero ahí acuérdense que dice un paciente carente de moléculas TAP1, TAP2. Carente. Entonces, ¿qué es lo que no va a tener? Piensa en eso. No sé si era ese tu objetivo, Macarena. Sí. Dice carente, no tiene TAP1. Y está bien lo que dijeron, ¿sí? Sí. Pero pensemos ahora un poquito más. ¿Se acuerdan que yo les mostré que que las proteínas citosólicas entran al proteasoma, primero se ubiquitinizan, porque si no, no entran al proteasoma, y a partir del proteasoma, y ustedes tienen que pensar que el proteasoma es como una picadora, un molinillo, que lo que hace es moléculas grandes las hace más chiquitas, y esas moléculas más chiquitas, aún en el citosol, hay enzimas que vuelven a cortarlas para dejar péptidos adecuados a ser posteriormente cargados en las moléculas de MHC. Entonces, acá lo que les dice es que no tiene TAP1 y TAP2.
Entonces, ¿qué va a pasar si no hay TAP1 y TAP2? Las moléculas del MHC1 no se van a adherir. No es que no se van a adherir. Vos vas a tener las moléculas en el retículo, pero ¿qué es lo que no se van a... Esas moléculas no se van a poder ¿qué? Recibir el péptido. Claro, no se van a poder cargar. Entonces Van a ser inestables, profe. Esperen, ¿se van a poder expresar en la superficie esas moléculas de MHC1 que están esperando en el retículo al péptido? ¿No? ¿Y No. puede haber una célula sin moléculas de MHC1? No, porque justamente esa es la que permite reconocer si sería como una célula extraña o como una célula normal. Y aparte, entonces, ¿qué va a pasar en ese paciente que no tenga o que carezca de TAP1 y TAP2? Que Va a pueda tener generar ¿qué? una autoinmunidad. Sí, o una inmunodeficiencia. Sí. ¿Se entiende? Sí, Entonces, lo que primero uno pensaría es en una inmunodeficiencia, porque no va a expresar moléculas de MHC1 en la superficie. Y ahí dice, presentará en sangre periférica un número bajo de células TCD4. ¿Qué relación tiene con eso? ¿Tiene relación con la cantidad de células? Eso es lo que tengo que pensar. No sé si era así, Macarena, ¿Y está bien? pero eras vos la que te... Pero está bien como ellos pensaron, Doc, porque la idea era que lo miren como una presentación de A MCH MHC1, a CD8. Claro, para Claro. TCD8. Entonces así ellos podían ver la diferencia entre la TCD4 para el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y de tipo 1. Claro, pero fíjense que ahí lo que les está diciendo, lo que sigue, lo que dice Macarena es, presentará en sangre periférica un número muy bajo de células TCD4. El que no exprese MHC1 afecta a lo que ella dice. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? ¿Pueden leer otra vez la etiqueta verde? Sí. Un Lean paciente carente. despacito. Lean despacito y pensemos todos. Sí, un paciente, sí. Un paciente carente de moléculas TAP1, TAP2, Hasta ahí, presentar. hasta ahí, hasta ahí. Si no tiene TAP1 y TAP2, el péptido no se carga en la MHC1, ¿sí? Entonces, esa célula no puede presentar ¿a quién? A un CD8, ¿está? Sí, profe. Y si no tiene TAP1 o que el virus genere una molécula que bloquea el TAP1 y TAP2, ¿qué es lo que puede generar? O una inmunodeficiencia, o si hay una molécula que bloquea el TAP1 y el TAP2, ¿qué es lo que puede aparecer? ¿Qué es lo que, con qué estaría relacionado con ese microorganismo? ¿Con un mecanismo de qué? De evasión de la respuesta inmune. De evasión. O sea, que acá, como les plantea Macarena, es una inmunodeficiencia, ¿sí? Porque no tiene. Pero puede tener, pero no estar disponible, ¿por qué? Porque los microorganismos generan una molécula que bloquea el TAP1 y TAP2. Hasta ahí se entiende. Y después dice, y después dice, presentará en sangre periférica un muy bajo número de células TCD4. ¿Eso afecta? ¿Puede contestar cualquier grupo? ¿Todos podemos contestar, profe, o el grupo Sí, nomás? todos, esta hora agrupada de todos. No, o sea, No, porque profe. la CD4 está más relacionada con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, profe. Uh-huh. Y esta vía está afectando al complejo de histocompatibilidad de clase 1. Claro, pero lo que afecta es la presentación, ¿no es cierto? Claro, la presentación sí. Pero, Entonces o sea, CD4 no va a estar afectado el O número sea de que células muy de CD4. probablemente sí puede tener bajo por otra razón, pero no porque no tenga TAP. ¿Se entiende? ¿Queda claro? entonces eso es falso, profe. Claro, Perfecto. claro. Era falso, Ahora- Macarena, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿No falta? ¿Ahora sí aprobamos? Sí, aprobamos. ¿Entendido? ¿Se entendió?
Sí, profe. Sí, Bueno, tarjeta celeste. La naranjita. Ah, naranja, bueno. Ay, está Eh, contrera, ah, ¿eh? Ay, no escuché, no, disculpe. Bueno, naranja, vamos. Las moléculas, ¿qué dice? Grupo naranja. ¿Leo, profe? Sí. Las moléculas de MHC1 están integradas por dos cadenas, presentando solo una de ellas un elevado polimorfismo. Es verdadero, porque Mm. están formadas por la cadena polipeptídica alfa y beta, beta 2 microglobulina, que esta no es no tiene polimorfismo, sería. Y justamente lo que habíamos dicho, y la cadena alfa, ¿cómo está constituida? Por 3 dominios sería. 3 dominios, perfecto. Y esa beta 2 es importante porque también es necesaria para la estructura y para la función, ¿no es cierto? Y para darle estabilidad a la molécula de MHC1, ¿sí? Y ahí también recuerden que son codificadas por genes diferentes, ¿sí? Y esa beta 2 microglobulina, además les tiro algo, puede estar libre. O sea, no solo formando parte de esta molécula, puede estar libre, y sino también asociada en qué molécula. Vamos. ¿Qué otra molécula tiene la beta 2? Inmunoglobulinas. ¿Cuál? La CD1 también, El profe. CD1. El CD1 tiene una estructura semejante a la molécula de MHC1, pero la forma de presentación es más parecida a MHC2. Y recuerden que CD1, alguien había preguntado y había incluido creo que en el glosario, o me preguntó, tiene un bolsillo más grande, más profundo, a diferencia del MHC1 y 2, que son aparte clásicas, y esta es no clásica, de tipo 1, porque permite que albergar moléculas de tipo lipídico, ¿sí? Cadenas lipídicas largas, ¿sí? Y presentación, por ejemplo, NKT, y hoy habían dicho el ejemplo de presentación en el caso de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? ¿Algo más quería agregar ahí, Maca? No, perfecto. Bueno, Es muy la bien, idea. aprobados. Tarjeta celeste. Bueno, Leo, Sí. las moléculas clásicas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se cargan con el péptido antigénico en el citosol. ¿Es verdadera? Porque a diferencia de las moléculas de clase 2 que unen péptidos en el compartimento vesicular. Yo no estoy de acuerdo. Profe, yo tampoco. ¡Ay, Lucas! Así quiero probar, pues. Entonces no me presento el viernes y apruebo ahora. Yo no estoy de acuerdo. Vos no No. hables, Lucas, todavía. Bueno, A ver, ¿quiénes más no están de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué ella dice que es? Ah, que bueno. ¿Por qué ¿Vos Micaela? querés que Creo yo te explique o que explique ella? Que explique no, ella. que ella explique Dale. por qué. Porque las de clase 1 unen péptidos derivados de las proteínas en el citosol, ya Pero- sean propias o de patógenos. ¿Quién más no está de acuerdo? A ver, ¿quiénes están de acuerdo y quiénes no? A ver. ¿Quién no está de acuerdo? Además de Lucas. Lucas es revolucionario. Profe, o sea que es falsa No sé. No sé. Uno no sabe. Yo hice. A ver, Lucas. sí, A ver, profe. ¿quién más no está de acuerdo? Vamos. Mi grupo estaba de acuerdo, profe. ¿Quién? Pero no sé. Mi grupo también había dicho que Sí, era porque verdadero, habíamos pero- sacado el libro, profe, y es más, con Mica teníamos un cuadrito donde teníamos que las de clase 2 se cargaban en vesículas y las de clase 1 era lo que se cargaban dijimos. en citosol. Que dijimos, el compartimento endosomal de tipo 2. Pero en Claro, realidad, Lucas, ¿por qué vos no estás de acuerdo? Profe, porque las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se cargan dentro del retículo endoplasmático, no en el citosol. Exactamente. En realidad es en el citosol,
pero no están libres en el citosol las moléculas de MHC1. ¿Se entiende? Entonces, se sintetizan en los ribosomas, se translocan a la membrana del retículo y ahí terminan de madurar muy pegaditas a las TAP, ayudadas por distintas moléculas que se denominan chaperonas, entre las cuales podemos nombrar, por ejemplo, la calreticulina. Entonces, esa molécula de MHC1 que madura, ahí ya está lista para ser cargada, pero en el retículo, no libre en el citosol. O sea, es en el citosol, pero dentro de una organela. Ahí Porque no tal dice vez, libre. bueno. Es incompleta, entonces. ¿Eh? Es incompleta, entonces. Fe de ratas. Es en el citosol, pero si ustedes le dicen a quien no sabe el citosol, puede pensar que es libre. O sea, que las moléculas de MHC1 están libres en el citosol. ¿Es cierto? ¿Se entiende? ¿Es cierto? No, claro, están en el retículo endoplasmático. ¿Se entiende? No. La carga no ocurre en el citosol. ¿Por qué? Porque tiene que esos péptidos que sufren un nuevo clivaje en el citosol tienen que ingresar al retículo y ahí se van a cargar en la molécula de MHC1 que está madurando. Y ahí recién se va a exportar a la superficie. Pero no es en realidad en el citosol. El que no entiende puede pensar que es en el citosol libre, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Es en el citosol porque el retículo está en el citosol. Pero es como que le falta un poquito como aclarar que dónde en el citosol. No sé si era tu objetivo, Macarena, porque vos estás diciendo que soy la profe mentirosa. O sea que estoy mintiendo. Luca, No. mirá lo que nos dicen. No, Micaela, la idea era esa justamente. No, ver las distintas formas de pensar, ¿entienden? En cada enunciado, porque cada uno puede tener su punto de vista y así como faltan palabritas para completar, lo mismo puede ser, pero durante el procesamiento antigénico para presentar en el MCH1, pasa por el retículo endoplásmico. Por eso, y como la doctora había explicado todo el procesamiento que llegaba al retículo y se cargaba, esa era la idea. En todo caso, sería péptidos que provienen del citosol. Exacto, Claro. pero que se cargan en el retículo, porque las moléculas no están. Ni siquiera ustedes piensen que no están en los ribosomas, porque tampoco se cargan en los ribosomas. Los ribosomas son lugar de síntesis de proteínas, ¿sí? Y ahí transloca a la membrana del retículo y ahí es donde ocurre todo el proceso que uno conoce como carga de péptido. La otra también tengo que mostrar, Maca. ¿Cuál? ¿Había otra? No, la otra no. Ah, Profe, No. profe, para que me quede claro nomás, o sea, ¿sería falsa esta pregunta? Porque sí. le faltaría completar... Le faltaría explicar que la carga es en el retículo. Porque si vos me ponés y yo te pregunto las diferencias entre 1 y 2, la 2 se carga en el compartimento endosomal de tipo 2, ¿sí? Donde pasa todo lo que les dije, que llega al MHC2 con la cadena invariante, se corta, queda el clip y después DM lo que hace, edita. Y acá es diferente porque el péptido del citosol entra por TAP al retículo, ¿sí? Faltaría, es en el citosol, pero ¿dónde? En la organela, en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Se entiende? Sí, profe. No se enojen. Entonces, profe... En el parcial también puede parecer así, las preguntas así. Profe, eso es lo que le iba a podemos preguntar. dudar. Ay, no soy tan bruja, no soy tan mala como ella dice. Entonces, profe, ¿era mentira que aprobamos? Lucas, portate Sí, bien. Lucas, portate bien. Sí, profe, que sea mentira nomás. Lucas, ya no sos un niño. Por eso la afirmación, la profe mentirosa. Pero la idea era analizar y que surjan todas las cuestiones ahora, porque por ahí la profe explica todo y es seguido. Entonces esto era por ahí para ayudarle de qué forma analizar las afirmaciones después en el parcial.
Sí, porque en realidad, por ejemplo, con mi grupo dijimos que sí, verdadero, así de una, porque leímos en el libro que decía así, pero claro, le falta la ¿Se explicación entiende? correcta. Y bueno, por eso. ¿Se entiende lo que nos falta para que sea claro para quien no sabe? ¿Queda claro? Micaela y Sí, grupo, profe. ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, no sé si alguna pregunta más. ¿A qué hora rendiríamos el viernes, profe? Héctor y Juan están. Sí, sí. ¿Qué te parece, Graciela, eso que dábamos a coordinar, no sé si 15 horas o 14? Y no, 14 yo no llego. No sé, Héctor, pero yo no Bueno, llego. Ni menos ahora bien. dejemos para las 15. Dejamos para las 15 entonces. Yo les diría o 15:30. ¿O que tienen parásito el viernes ustedes? Chicos, Sí, profe. ¿a qué hora tienen parásito? Solemos tener, pero la hora varía, sería. ¿Eh? Generalmente tenemos a las 7 de la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Y qué les parece 15:30? ¿Está bien? ¿Cuánto va a durar el Sí, parcial? profe. ¿Cuánto dura el examen? Y como 4 horas. Bueno, ya está la profe mentirosa. No, disculpe, profe. Lucas no durmió, profe. No, 20 minutos dura el examen. A lo sumo, 1 hora. Profe, pero ¿cuántas preguntas son? Y Poquitas. como 50. Profe, a mí no me alcanza el tiempo en el módulo y de los cuestionarios nunca me alcanza el tiempo. Bueno, ¿ustedes qué tienen que pensar? Tienen que razonar. Razonar. Y otra razonar cosa lleva importante. tiempo. Escuchen. ¿Me escuchan? Como esa mamá que está dando consejo. Lean. Atiendan bien. No se apuren a contestar. ¿Sí? No hay nada capcioso como para decir esas palabritas que están en el epígrafe de lo que dijimos o del libro. No, nada que ver. Son conceptos gordos, generales, que hacen a la interpretación para poder seguir adelante la próxima clase con evasión, ¿no es cierto? Y las sucesivas. ¿Se entiende? ¿Cuántas ¿Sí? preguntas eran? No escuché. Ay, no se preocupen, ustedes tienen que estudiar nada más. Pasa que Bueno, igual no profe. tiene sentido, porque algunas son, por ejemplo, verdadero o falso, que las pueden resolver en 10 segundos, y Ay, otras son un Juan. poquito más complicadas, entonces... Ay, Juan, no es nada complicado. No, tienen que leer un poquito más largo el enunciado y más. Aproximadamente serán, ¿cuántas? 20. Sí, en 1 hora lo pueden súper resolver. Sí. Súper. Profe, si nosotros vamos al recuperatorio, ¿perdemos la promoción? Sí, Sí. No piensen en el recuperatorio. pero sean optimistas. Vamos que se puede. No es nada difícil. No es nada difícil. Es todo conceptual, todo gordo, todo de peso, todo lo que no puedo dejar de saber. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? vamos a... yo, Estefanía. No hablaste a la boca hoy. No hablaste nada. No aportaste No nada, me Estefanía. dejaban. Yo soy Celia un poco Estefanía. lenta, tardo. No. Sí. ¿Qué ibas a preguntar? ¿Qué ibas a preguntar? Unirnos a un Meet o algo, o va a ser así, o sea... Ya les va a explicar eso, Juan. Juan, ¿les explicás? Y eso estaba por preguntarte a vos, Graciela. Vamos a hacer con un Meet, ¿verdad? Sí. En vivo. Y que sí. tengan cámaras prendidas. Bien, la idea mejor aún es, creo que ya han rendido otras asignaturas de la siguiente forma. Es, ustedes si tienen la posibilidad, que sería lo mejor, es rendir desde la computadora y tener el celular enfocando a la computadora, es decir, a ustedes y a la pantalla, ¿sí? De esa manera nosotros podemos observar que ustedes no estén copiando, ¿sí? Es una forma
de reducir el porcentaje de copiados, ¿sí? Así que bueno, será de esa manera, ¿se entiende? O sea, tendrán la computadora donde entrarán al aula virtual, en el mismo mosaico que es de esta semana de consultas, va a estar disponible el examen, aproximadamente 1 hora, entre 40 minutos y 1 hora, y bueno, y con el celular entrarán también al mismo link y se estarán filmando la pantalla de su computadora. ¿Se entiende? Creo que ya rindieron de esa forma. ¿Cómo rindieron Parásito? ¿Qué rindieron? Me dijeron la semana pasada. ¿O qué fue lo que rindieron? Brómato y Parásito. ¿Y cómo rindieron? Así nomás, o sea, se activó el formulario